Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a otro encuentro especial. Soy Nero. Antes de comenzar, quiero saber quiénes me acompañan hoy. Comenten desde dónde están viendo y qué hora es por allá. Bueno, vayamos con el primer relato. ¿Qué onda, Nero? Soy Rosalío, y lo que te voy a contar no es fácil de sacar, pero ya no me deja en paz. Yo crecí en un pueblito del norte, de esos donde la tierra es dura y el sol cae como plomo. Se llama San Lorenzo del Mezquite, y está rodeado de cerros secos, llenos de nopales, piedras blancas y caminos que nadie usa. Siempre fue un lugar callado, con pocas casas y muchas historias de antes. Mis abuelos decían que esas montañas tenían dueño, pero nadie les hacía caso. Hasta que llegaron los de la minera extranjera, hace como 6 años, con sus máquinas enormes y su ruido. Primero pusieron un campamento en la ladera del cerro más grande, al que le decían el Pelón. Según ellos, habían encontrado vetas de oro bajo la roca. Trajeron gente de fuera, trabajadores con casco, ingenieros, camiones, todo. Yo tenía 23 años en ese tiempo y trabajaba en la tienda del centro, así que veía pasar a los forasteros todos los días, comprando cigarros, cerveza, herramientas. Al principio nos cayó bien que hubiera más dinero, más movimiento, pero luego empezaron a hacer cosas raras. Dinamitaban de noche, por ejemplo, y se oían truenos que sacudían las ventanas. Una vez, la tierra tembló poquito y se rajó la pila del Panteón Viejo. Después de eso, empezaron a desaparecer. Primero fue un operador de maquinaria que nunca regresó al campamento. Luego otro y otro. Los buscaban con drones y brigadas, pero solo encontraban cascos tirados, herramientas dobladas, huellas que se perdían entre los peñascos. A la semana encontraron el cuerpo de uno de ellos, tirado boca abajo en una cañada. Tenía marcas negras en la espalda, como si se las hubieran hecho con hierro caliente, pero no olían a quemado, olían raro, como tierra mojada mezclada con sangre vieja. Nadie supo decir qué era. Al otro día, otro cuerpo, y luego otro, todos con las mismas marcas. Los ancianos del pueblo empezaron a murmurar que habían despertado al Señor del Hueso, un ser viejo, de los que no se nombran. Mi abuela decía que antes, cuando no había luz ni caminos, los hombres le dejaban ofrendas en las bocas de las cuevas para que no saliera a buscarlos. Pero con la dinamita abrieron algo que no debían. Yo no quería creer en eso, pensaba que eran puras supersticiones. Pero una noche, cerca de las 3 de la madrugada, me despertó un sonido que nunca había escuchado. Era como si alguien estuviera golpeando metal contra piedra, allá por el rumbo del cerro. Me asomé por la ventana de mi cuarto y lo vi. Había figuras allá afuera, como 5 o 6 bajando por el monte, cargando picos y palas. Pero no se movían como gente normal. Se veían flacos, larguiruchos, como si sus brazos fueran más largos de lo debido. Y lo peor, no tenían cara. Donde deberían estar los ojos y la boca, había puro hueco, como si estuvieran vacíos. Sentí un frío en el estómago que me dejó paralizado. Cerré la cortina sin hacer ruido, me tapé con la cobija y me quedé así hasta que amaneció. Desde esa noche los empecé a ver seguido, siempre a la misma hora, entre las 3 y las 4 de la madrugada. Caminaban en fila, despacio, como si buscaran algo. A veces se detenían frente a las casas, a veces se quedaban parados en silencio, mirando hacia adentro, aunque no tuvieran ojos. Y lo más espantoso era el sonido, ese eco sordo de palas cavando, de tierra removida, aunque no había nadie más que ellos, nadie vivo, al menos. Intenté convencerme de que eran alucinaciones, que tal vez estaba soñando despierto o que el estrés me estaba jugando una mala pasada. Dejé de tomar café, cerraba las ventanas con doble cortina y hasta me ponía tapones para los oídos.
pero no servía de nada. Los seguía escuchando cada noche. El golpeteo, el arrastre de palas, los pasos lentos sobre la grava del callejón. Un día, muy temprano, salí a barrer el frente de mi casa y me encontré con pequeñas marcas en la tierra. Parecían huellas, pero no tenían forma de bota ni de zapato. Eran más bien alargadas, como si alguien hubiera arrastrado los pies con los dedos extendidos. Le conté a mi primo Arturo, que vivía a 3 cuadras, y me dijo que él también los había visto. Que una madrugada salió al baño y al mirar por la ventana del pasillo, vio a uno de esos seres parado frente a su puerta. Dice que no se movía, que solo estaba ahí, completamente inmóvil. Me juró que intentó gritar, pero no le salió la voz. Desde entonces, él también dormía con una navaja bajo la almohada, aunque sabíamos que contra eso no iba a servir de nada. Los demás vecinos empezaron a murmurar cosas parecidas, pero nadie lo decía muy fuerte. Había miedo de que, al hablarlo, los atraías más. Un martes por la tarde, el cura del pueblo citó a todos en la capilla. Dijo que era urgente. No fue misa ni rosario, solo habló con voz apagada. Dijo que la montaña había sido profanada, que había fuerzas que no podían contener, que lo que despertaron no era cosa de Dios. Nos pidió que no saliéramos de noche, que pusiéramos cruces de ocote en las ventanas y que, si llegábamos a verlos, no les habláramos, que no los reconociéramos como humanos, porque eso los acercaba más. Nadie preguntó nada, solo hubo silencio. Esa noche pusimos cruces hasta en el corral de las gallinas. Lo que más me empezó a alterar fue que ya no solo los veía en la calle, empecé a sentirlos más cerca. Una noche, mientras lavaba los trastes, escuché como si alguien caminara dentro del patio. Salí con una linterna, pero no había nada. Al día siguiente, encontré la tierra removida junto a la pila, como si alguien hubiera cavado con las manos. Me empezó a costar dormir. Tenía pesadillas. En una, estaba atrapado dentro de un túnel sin luz y solo escuchaba gente respirando muy cerca, pero nunca veía a nadie. Me despertaba con la cara sudada, sintiendo que algo se me había metido en el cuerpo. Una tarde fui con don Pascual, uno de los ancianos que siempre hablaban del cerro. Le llevé 1 litro de mezcal y me senté con él a platicar. Me dijo que el Señor del Hueso no era un espíritu cualquiera, que era algo enterrado antes de que llegaran los españoles, algo que los antiguos temían tanto que sellaron su morada con rituales de sangre. Pero la dinamita abrió esas venas. Me dijo que los que veíamos eran los arrastrados, las almas de los que quedaron bajo tierra, los primeros sacrificados, que ahora caminaban buscando cuerpos que llenar, porque ya no recordaban que estaban muertos. A partir de esa plática dejé de buscar explicación lógica. Ya no traté de justificarlo con la ciencia ni con la psicología. Solo me dediqué a sobrevivir. Tapaba las rendijas de la casa, ponía sal en los umbrales y me quedaba quieto toda la noche. Pero aún así, ellos se acercaban. Una vez, a eso de las 3:40 de la madrugada, escuché que alguien se rascaba desde el otro lado de la pared. No era un animal, era el sonido de uñas o dedos frotando despacio el adobe. Y luego, como si algo pesado se deslizara en el techo, arrastrándose. La cosa se puso peor cuando los del gobierno clausuraron la minera. Dijeron que era por los accidentes y por irregularidades. Pero todos sabíamos que era otra cosa. Los pocos trabajadores que quedaban se fueron en camiones, pero algunos ni alcanzaron a empacar. Dejaron herramientas, ropa, hasta comida en las cocinas. Fue como si hubieran huido. Pero aunque se fueron, lo que despertaron no se fue. Al contrario, como si el cerro se hubiera enojado más. Empezaron a desaparecer también personas del pueblo. Un niño, luego una señora que vivía sola cerca del panteón y hasta un policía. Todos se esfumaron sin dejar rastro. Una noche, ya casi amanecía, cuando escuché gritos. Venían de la casa de los Padilla, justo al otro lado del callejón.
Me asomé con cuidado y por un segundo lo vi. Una de esas figuras estaba encima del techo de lámina, como acechando. No caminaba, se arrastraba con los brazos largos y flacos y parecía olfatear el aire como un perro. Después desapareció entre los árboles sin hacer ruido. En la mañana, la familia Padilla ya no estaba. Puertas abiertas, platos servidos en la mesa, sillas volcadas. Nadie supo a dónde se fueron. Algunos dicen que se los llevaron, otros que huyeron en la madrugada muertos de miedo. Una madrugada escuché mi nombre, no como un grito, sino como un susurro pegadito al oído. Me desperté de golpe y vi que la ventana estaba abierta. No me explico cómo, porque la había asegurado con clavos y cinta. Afuera, entre los mezquites, había una figura de pie, muy quieta. Me miraba, o eso creí. Me paralicé. Solo el corazón me retumbaba en el pecho. No me atreví a moverme ni a gritar. Después de varios minutos desapareció entre las sombras. Pero el aire quedó helado y el silencio era tan espeso que parecía que ni los grillos querían hacer ruido. Empecé a notar cambios en mí. Me costaba trabajo hablar con la gente y cuando lo hacía, sentía que las palabras salían diferentes, como si no fueran mías. Tenía la piel más reseca, me sangraban las encías y siempre tenía tierra en las uñas, aunque no hubiera tocado el suelo. Una noche, mientras me lavaba las manos, me vi en el espejo del baño y no me reconocí. Mi cara era la misma, pero mis ojos se veían hundidos, como si algo por dentro se estuviera marchitando. Me senté en el suelo y lloré, sintiéndome más solo que nunca, como si poco a poco me estuviera despegando del mundo. La última vez que los vi tan de cerca fue una noche sin luna. Se fue la luz en todo el pueblo y el silencio se hizo tan profundo que se escuchaban las casas crujir. Salí al patio con una vela, solo para asegurarme de que las puertas estuvieran bien cerradas. Y ahí estaban, al menos 10 de esas figuras, paradas alrededor de mi casa en círculo, todas mirando hacia mí. Sus cuerpos se movían apenas, como si respiraran, pero no tenían rostro, solo huecos. No hice nada, me quedé ahí, temblando, con la vela temblando en la mano. No avanzaron, no entraron. Solo me miraron por un rato y luego se esfumaron, uno por uno. Después de esa noche, supe que ya no podía quedarme. No era solo miedo, era como si algo dentro de mí supiera que, si pasaba una noche más en ese lugar, no iba a despertar como yo. Preparé una mochila con lo básico, agarré el poco dinero que tenía guardado y esperé a que amaneciera. Antes de salir fui al cuarto de mis abuelos, que ya estaban enterrados desde hace años, pero aún guardaba sus fotos ahí. Les pedí perdón por irme así, por no poder cuidar la casa como se prometía antes. Cerré todo y me fui caminando por la terracería, sin mirar atrás. Caminé hasta el siguiente poblado, que está a poco más de 5 horas a pie. Llegué con los pies ampollados, pero no me importó. Solo quería alejarme. Ahí me quedé unos días con una tía lejana. No le conté todo. Solo dije que las cosas estaban mal en San Lorenzo. Ella me creyó sin preguntar mucho. Con el tiempo, me moví a otra ciudad. Conseguí trabajo en una bodega y renté un cuartito. Desde afuera todo parecía normal. Comía, dormía, trabajaba. Pero por dentro, yo ya no era el mismo. Algo de esa tierra se me pegó a los huesos, como si trajera su polvo adentro. Pasaron los meses. Ya no veía las figuras, ni escuchaba las palas. Pero cada tanto, al despertar en la madrugada, me encontraba con tierra en los pies, aunque me acostara limpio y con calcetas. A veces sentía que algo me observaba desde el closet o desde el rincón más oscuro del cuarto, aunque no hubiera nadie. Una vez soñé que estaba otra vez en el cerro, acabando, y que alguien desde adentro me hablaba pidiéndome que lo soltara. Me desperté con las uñas llenas de lodo y los dedos sangrando. Nadie me creyó cuando fui al doctor. Me dieron ansiolíticos y me dijeron que era estrés. Hace poco me enteré por un conocido que el pueblo ya casi no existe.
Dicen que muchas casas están abandonadas, que ya ni los perros se quedan, que cuando pasa alguien cerca del cerro, escucha golpes bajo la tierra. Lo poco que queda de gente ya ni se asoma después del atardecer. San Lorenzo fue tragado por la misma tierra que lo crió, y yo cargo con su aliento todavía. Me fui, sí, pero nunca del todo. A veces, cuando estoy muy cansado, cuando ya estoy por quedarme dormido, los escucho otra vez. El golpeteo rítmico, el sonido de la tierra cediendo. Anoche los vi de nuevo, parados en el callejón detrás de mi casa, en esta ciudad donde nadie cree en nada. Estaban más cerca que nunca. No rompieron la ventana, no tocaron la puerta. Solo se quedaron ahí, como si me esperaran. Como si supieran que estoy cansado de correr. Me acosté en el suelo, cerré los ojos y dejé de resistirme. Sentí la tierra tibia bajo mi espalda, como si me recibiera, como si me reconociera. Creo que entendí lo que quieren. No me buscan a mí, buscan lo que dejé enterrado, porque la montaña no olvida y la deuda se paga con cuerpo. Buenas, Nero. Me llamo Elías y hace 2 años compré un reloj de bolsillo en un tianguis del centro, justo entre los puestos de discos viejos y herramientas oxidadas. El reloj estaba en una cajita forrada de terciopelo rojo, con el cristal un poco rayado, pero aún brillando. Me gustó desde el primer momento. Era pesado, con detalles grabados en latón y números romanos en la carátula. El señor que me lo vendió tenía la voz ronca y las uñas negras. Me lo dejó en 100 pesos. Lo pagué sin regatear. Cuando llegué a casa lo abrí por primera vez y por un segundo todo a mi alrededor pareció congelarse. Pensé que era mi imaginación. No sé si fue por el cansancio o por el encierro de esos días, pero cuando abrí el reloj sentí como si el aire se detuviera, como si el sonido de la calle quedara en pausa. Y en ese parpadeo de tiempo congelado vi algo, una imagen, borrosa al principio, como si alguien proyectara una película vieja en mi mente. Una mujer, amarrada a una silla de metal, con la boca abierta gritando pero sin sonido. Las paredes eran de bloc gris, húmedas. Todo duró apenas un segundo. Cerré el reloj y el mundo volvió a moverse. Los días siguientes no pasó nada. Volví a abrir el reloj de vez en cuando, esperando ver otra imagen, pero no aparecía nada. Hasta la tercera vez. Fue en la noche. Estaba en mi cuarto, solo, y lo abrí sin pensarlo mucho. Otra vez el tiempo se congeló, otra vez esa sensación de presión en el pecho y otra escena. Esta vez un hombre con las manos clavadas a una tabla, gritando. Su piel estaba quemada. Había fuego en el suelo. Reconocí el lugar. Era una vieja bodega cerca del Metro Pino Suárez, donde pasaba diario para ir al trabajo. Comencé a pensar que tal vez eran alucinaciones o algún tipo de recuerdo enterrado, pero no tenía sentido. Jamás había estado en esos lugares de noche, nunca había visto a esas personas. Aún así, las escenas se sentían reales. El detalle, el dolor, la desesperación en sus caras era demasiado específico. Me empecé a obsesionar. Llevaba el reloj a todos lados. Lo abría en diferentes momentos del día, siempre buscando una nueva visión. Siempre duraban lo mismo, 1 o 2 segundos de inmovilidad absoluta, y una escena cada vez más oscura que la anterior. Una tarde, lo abrí mientras caminaba por Reforma. En el instante de la pausa, vi un vagón del metro, vacío, excepto por un cuerpo tirado entre los asientos. Su cuello estaba completamente girado hacia atrás, los ojos abiertos. Cuando el tiempo volvió a fluir, casi me caigo de la impresión. Esa misma noche, en las noticias, vi la imagen del mismo vagón. El reportero hablaba de una muerte inexplicable entre las estaciones Bellas Artes y Hidalgo. No quise aceptarlo al principio, tal vez era casualidad, pero ya no podía ignorar la conexión. Ahí fue cuando entendí que el reloj no mostraba cualquier cosa.
Me mostraba algo que estaba pasando o que iba a pasar. Y era horrible, siempre en esta ciudad, siempre alguien diferente. Hasta que una noche lo abrí en mi departamento y vi algo que me dejó frío. Mi propia cara, reflejada en una ventana. Detrás de mí, una figura con algo en la mano. No había sangre, no había gritos, solo yo, viendo hacia el vidrio con los ojos muy abiertos. Supe en ese momento que el reloj no solo mostraba sufrimiento, lo anticipaba. Después de esa visión, dejé el reloj sobre la mesa del comedor y no lo toqué por varios días. Pero no podía dejar de pensar en esa escena. Era como una astilla clavada en el pensamiento. Me veía a mí mismo, inmóvil, como si supiera que algo estaba por suceder y no podía hacer nada. Empecé a cerrar cortinas, a dormir con la luz encendida, a evitar los espejos. Por alguna razón, tenía miedo de encontrarme en ellos con esa misma expresión. A pesar del terror, no pude resistir la tentación. Una semana después, lo volví a abrir. La escena fue distinta, pero peor. Era mi edificio, claramente reconocible por los grafitis en la entrada y el letrero chueco del local de abarrotes. Pero no era de noche, era de día, y en la azotea alguien estaba colgando a un hombre de los pies, mientras lo golpeaba con una tabla de madera. No reconocí a la víctima, pero su llanto mudo me revolvió el estómago. Me asomé por la ventana al recuperar el movimiento. Todo se veía normal. Subí hasta la azotea en chinga, pero no había nada, ni rastros, solo ropa tendida. Volví al departamento y traté de convencerme de que estaba perdiendo la cabeza. Me obligué a no abrir el reloj por 2 semanas. Lo metí en un cajón, entre calcetines, pero no dormía, no comía bien. Cada vez que escuchaba una ambulancia o leía noticias de violencia en la ciudad, sentía el impulso de ir por él, como si me estuviera llamando. Una noche soñé que alguien lo abría por mí mientras dormía, y todo se congelaba, pero yo no podía moverme, solo podía ver. Me desperté sudando, con las sábanas enredadas en los pies. Al día siguiente lo saqué. Quería comprobar si lo que veía estaba ocurriendo de verdad. Tomé notas, escribí fechas, lugares, descripciones. Incluso imprimí mapas de la ciudad y marqué con plumón donde aparecían las escenas. Me sentí ridículo, como un loco, pero había patrones. Todos los lugares eran reales y al menos en 3 ocasiones encontré notas en medios locales que coincidían con lo que había visto. No eran sueños, no eran visiones, eran momentos, hechos, crímenes. El reloj no mentía y eso me aterraba más que cualquier cosa. Una madrugada, cerca de las 3, me despertó un ruido seco. Pensé que había sido en el pasillo, pero todo estaba en silencio. Fui hasta la sala y ahí estaba, el reloj abierto sobre la mesa. Juro que lo había dejado cerrado. Lo tomé y justo al tocarlo otra vez, tiempo detenido, pero esta vez no vi una escena. Me vi a mí, en ese mismo instante, en mi sala con el reloj en la mano, y detrás de mí otra vez esa silueta borrosa. El detalle que me heló la sangre fue que en su mano llevaba el mismo reloj. A partir de ahí, todo se empezó a distorsionar. El reloj se abría solo. Lo encontraba sobre mi almohada al despertar o sobre el lavabo. Empezaba a verlo en reflejos, aunque no lo tuviera conmigo. Si no lo tocaba, me dolía la cabeza, como una presión, justo detrás de los ojos. Empecé a sangrar por la nariz. Me costaba distinguir entre las pausas del reloj y los momentos reales. Sentía que el tiempo se estiraba, que la ciudad misma se partía en 2 versiones, la que todos veían y la que el reloj me enseñaba. Dejé de ir a trabajar. Pedí vacaciones primero, luego simplemente dejé de contestar llamadas. La ciudad seguía su ritmo afuera, pero yo vivía pendiente del reloj. Cada pausa se sentía más larga, más pesada. Ya no era solo un parpadeo. A veces sentía que pasaban varios segundos antes de que todo volviera a moverse. En esas pausas, las escenas eran más claras, más cercanas. Podía oler la humedad,
el metal, la sangre. Ya no eran solo desconocidos. Empecé a ver caras que había visto en el camión, en la calle, en la tienda de la esquina. Una tarde lo abrí sin querer, solo al sacarlo del bolsillo. La escena fue en un parque. Tardé en reconocerlo, pero luego lo supe. Era el parque de la colonia donde crecí. Vi a una mujer en el suelo forcejeando con alguien fuera de cuadro. Su cara estaba roja, los ojos desorbitados. Quise cerrar el reloj, pero sentí resistencia, como si algo lo mantuviera abierto. Cuando el tiempo volvió, agarré las llaves y fui directo al parque. No sabía qué pensaba hacer, solo sentía que tenía que estar ahí. Llegué y todo estaba normal, ni rastro de violencia. Esa noche, en las noticias, hablaron de una agresión en ese mismo parque, a la misma hora. La mujer había sobrevivido. Fue la primera vez que no vi una muerte. Eso me confundió. Me dio una falsa sensación de control. Empecé a pensar que tal vez el reloj no mostraba destinos fijos, sino advertencias, que si actuaba podía cambiar algo. Esa idea se me metió en la cabeza y ya no salió. Cada vez que abría el reloj buscaba pistas, detalles que me permitieran intervenir. Pero las escenas empezaron a volverse más caóticas, menos claras. Luego apareció siempre la misma figura. No importaba el lugar ni la víctima. Al fondo, en una esquina, estaba esa silueta, alta, delgada, sin rasgos definidos. A veces parecía mirarme directamente, otras parecía ocupar mi lugar. Empecé a notar algo peor. Cuando cerraba el reloj después de ver a la figura, sentía un vacío, como si me faltara algo. Empecé a olvidar cosas simples, nombres, direcciones, conversaciones enteras. Mi reflejo en el espejo se veía cansado, pero también distinto, como si no terminara de encajar conmigo. Una noche intenté destruir el reloj. Lo golpeé con un martillo, lo arrojé contra la pared. No le pasó nada, ni un rasguño nuevo. Al contrario, al recogerlo, se abrió solo. La pausa fue interminable. La escena era un cuarto oscuro, sin ventanas, solo una silla al centro, y en ella yo, amarrado. Frente a mí, la silueta, pero esta vez tenía rostro. Era el mío, pero vacío, sin expresión. Entendí algo que no quise aceptar. El reloj no mostraba violencia ajena. Estaba enseñándome el proceso. Desde entonces, cada vez que lo abro, siento que algo en mí se rompe un poco más, como si se diera espacio. Ya no sé si las escenas son futuras o recuerdos que aún no vivo. A veces siento que soy yo quien está dentro del reloj, atrapado en esos parpadeos, mientras algo más ocupa mi lugar cuando el tiempo avanza. Y lo peor es que, aunque me aterra, ya no puedo dejar de abrirlo, porque cuando no lo hago, siento que desaparezco más rápido. La última noche que abrí el reloj fue porque ya no aguantaba la presión. Me dolía el pecho, me temblaban las manos y sentía que el aire no entraba bien a los pulmones. Era tarde, la ciudad estaba más callada de lo normal. Me senté en el suelo de la sala, con la espalda contra el sillón, y lo abrí con cuidado. El tiempo se detuvo de inmediato. La escena no fue violenta, fue mi departamento, exactamente como estaba en ese momento. Yo estaba ahí, sentado, pero con la mirada perdida, como vacío. Me acerqué a mí mismo dentro de la escena. Pude ver mi cara con detalle. Los ojos no tenían miedo, ni tristeza, solo nada. Detrás de ese otro yo estaba la silueta ya completamente definida. No era una sombra, era alguien sólido. Vestía igual que yo, se movía igual. Entendí que no venía a matarme, ni a torturarme. Venía a reemplazarme. El reloj no era una ventana, era una puerta. Cada vez que lo abría, yo cedía un poco más de lugar, hasta quedarme sin nada que ofrecer. Cuando el tiempo volvió a correr, el reloj seguía abierto. Sentí un tirón en el pecho, como si algo se desprendiera. Me costó trabajo respirar. Cerré el reloj con ambas manos, usando toda la fuerza que me quedaba. En cuanto se cerró,
El dolor desapareció de golpe. Me quedé tirado en el piso, jadeando, pero vivo. El silencio volvió a ser normal. No hubo más pausas. No hubo más visiones. El reloj quedó inerte, pesado, como un objeto cualquiera por primera vez desde que lo compré. Al amanecer, lo metí en una bolsa y salí de casa. Caminé varias calles sin rumbo, evitando reflejos, evitando pensar. Llegué al mismo tianguis del centro donde lo había comprado. Era temprano, pero ya había puestos armándose. Busqué al vendedor, pero no estaba. Dejé la bolsa debajo de una mesa vacía, entre cajas viejas. No lo tiré a la basura. No me atreví. Solo me alejé. Sentía que si lo mantenía lejos, todavía tenía oportunidad de seguir siendo yo. Han pasado 2 años desde esa noche. No he vuelto a ver pausas en el tiempo. No he tenido visiones. Aún así, hay días en los que me cuesta recordar cosas simples, como si una parte de mí nunca hubiera regresado del todo. A veces despierto con la sensación de que alguien estuvo de pie junto a mi cama, observándome, pero no veo nada. He aprendido a vivir con eso, con la idea de que algo se quedó incompleto, de que no salí ileso, aunque siga caminando por la ciudad. Nunca volví a comprar nada viejo en un tianguis. Nunca volví a confiar en objetos con historia, porque entendí algo que me sigue helando la sangre. El reloj no me mostró el mal de la ciudad, me mostró lo fácil que es perderse a uno mismo cuando se mira demasiado tiempo al horror. Y aunque el tiempo siga avanzando con normalidad, hay noches en las que juro que en algún lugar alguien vuelve a abrir ese reloj. Hola, Nero. Me llamo Mariana y necesito contar esto tal como lo vivimos. Compramos la cabaña pensando en descansar los fines de semana, alejarnos del ruido y darle a nuestro hijo un lugar para correr sin miedo. El terreno estaba seco, cuarteado, como si nunca hubiera conocido la lluvia. Aún así, algo del lugar me dio confianza desde el primer día. Olía a pino viejo y tierra caliente. Nada parecía fuera de lugar. Nos instalamos sin prisas, convencidos de que ahí empezarían recuerdos buenos, simples, de esos que uno guarda sin darse cuenta. La cabaña estaba al borde de un terreno amplio, rodeado de piedras grandes y encinos torcidos. No había vecinos cerca, solo el sonido constante del viento golpeando las ramas. Nuestro hijo se la pasaba explorando mientras nosotros acomodábamos cajas. Yo lo veía desde la ventana, jugando solo, hablándole a sus juguetes. Era normal, siempre ha sido imaginativo. El suelo crujía bajo sus pasos y levantaba polvo seco. No había charcos ni rastro de humedad. Por eso me sorprendió cuando lo vi hincado, concentrado en algo que no alcanzaba a distinguir desde lejos. Me acerqué pensando que había encontrado algún animal muerto o basura vieja. Él estaba frente a un cuenco de piedra, redondo, perfectamente acomodado entre la tierra seca. Dentro había agua clara, quieta, como si alguien la hubiera puesto ahí esa misma mañana. No entendí de dónde salió. No llovía desde hacía semanas. Antes de que pudiera detenerlo, mi hijo metió las manos y luego bebió un poco. Me reí nerviosa, le dije que no tomara agua de ahí, pero ya era tarde. Él solo sonrió, tranquilo, como si hubiera hecho algo completamente normal. Esa tarde no pasó nada extraño. Mi esposo revisó el terreno y no encontró tuberías, ni manantiales, ni nada que explicara ese cuenco. Decidimos quitarlo, pero al moverlo, notamos que pesaba demasiado para ser solo una piedra común. Lo dejamos donde estaba. Nuestro hijo siguió jugando como siempre. Cenamos, reímos, nos fuimos a dormir con el sonido del campo entrando por las ventanas. Yo me repetía que estaba exagerando, que el cansancio me hacía ver cosas raras donde no las había. La primera señal llegó de noche. Me despertó la voz de mi hijo hablando en su cuarto. No lloraba, no gritaba, murmuraba como si estuviera platicando con alguien muy cercano. Me acerqué despacio y lo vi sentado en la cama, mirando al suelo.
Decía que no tuviera miedo, que vivía bajo la piedra. Sentí un frío seco en la espalda. Cuando encendí la luz, se acostó de inmediato y se quedó dormido, como si nada hubiera pasado. A la mañana siguiente salimos al terreno y la piedra ya no estaba donde la habíamos visto. Apareció unos metros más allá, cerca de un encino. Pensamos que alguno de nosotros la había movido sin recordar. Fue una explicación cómoda, necesaria. Nuestro hijo no mencionó nada raro durante el desayuno. Comió en silencio, pero nos miraba distinto, como si intentara reconocernos. Ahí, sin saber por qué, sentí que algo se había abierto en ese lugar y que no iba a cerrarse fácilmente. Pasaron varios días sin mayores incidentes, pero algo en la mirada de mi hijo ya no era el mismo. Por momentos parecía estar ahí con nosotros, jugando, sonriendo. Pero había segundos, apenas fracciones, en los que se quedaba quieto, mirando al horizonte, como si escuchara algo que nosotros no. Cada vez que le preguntábamos qué pensaba, respondía lo mismo. La voz del fondo me está contando cosas. No le dimos tanta importancia al principio. Los niños inventan amigos imaginarios, solo que esta vez sentíamos que ese amigo no estaba en su imaginación. Una noche, a eso de las 3 de la mañana, lo escuchamos caminar por el pasillo. Mi esposo se levantó y lo encontró en la puerta principal, descalzo, intentando abrirla. Le preguntó qué hacía y él dijo muy tranquilo que la piedra se movió y lo estaba esperando. Le costó trabajo convencerlo de regresar a su cama. Al día siguiente, despertó sin recordar nada. Juraba que no había salido de su cuarto. Nosotros tampoco queríamos asustarlo, así que fingimos que todo estaba bien. Pero ya no estábamos tranquilos. Algo se estaba metiendo con él. Empezamos a registrar los lugares donde aparecía la piedra. Cada mañana estaba en un punto distinto del terreno, siempre visible, pero nunca en el mismo lugar. Lo inquietante era que a veces parecía haber marcas alrededor, como si alguien o algo la hubiera empujado dejando rastros en la tierra. Mi esposo quiso romperla con un mazo. La golpeó varias veces sin lograr ni una sola grieta. Terminó frustrado, jurando que no era normal. Yo solo podía mirar a nuestro hijo, que desde la ventana veía todo sin decir una palabra, con una expresión completamente vacía. Lo llevamos al médico, le hicieron estudios. Todo salió bien. Nos dijeron que era una etapa, que su imaginación era muy activa, que debíamos limitar lo que veía en la televisión. No insistimos, no sabíamos cómo explicar que lo que nos preocupaba no era solo lo que decía, sino la forma en que parecía desaparecer por momentos, como si dentro de su cuerpo hubiera alguien más observando. Empezamos a dormir con la puerta cerrada con llave. A veces se levantaba y nos encontraba. Solo se quedaba ahí, parado, mirando la puerta en silencio. Una noche lo escuchamos reír. No era una risa cualquiera, era lenta, cortada, como si estuviera aprendiendo a hacerlo. Fui a su cuarto corriendo y lo encontré sentado en la cama, mirando hacia un rincón oscuro. Le pregunté con quién hablaba y me respondió, con ella. Le pedí que me dijera quién era ella. Dijo, la que vive bajo la piedra. Ella me cuida cuando ustedes duermen. Sentí que algo se me partía por dentro. Mi hijo hablaba de eso con una seguridad que no era de él. Algo lo había agarrado por dentro y no lo soltaba. Decidimos probar con un sacerdote, un señor mayor, de los que ya casi no hay. Vino, bendijo la casa, hizo oraciones, salpicó agua bendita en cada cuarto, pero cuando llegó al terreno, cuando vio la piedra, se detuvo. No quiso acercarse. Nos dijo que no era cosa de iglesia, que ahí había algo más antiguo, más hondo. Esa noche no dormimos. La piedra volvió a cambiar de lugar y al día siguiente nuestro hijo nos preguntó quiénes éramos. No nos reconoció, solo repitió. La voz me dijo que no los escuche. Después de esa mañana en que nuestro hijo no nos reconoció, algo dentro de mí se quebró. Le hablé con calma, le mostré fotos, juguetes,
todo lo que pudiera conectarlo con su vida. Él solo los miraba con una mezcla de curiosidad y desinterés, como si le estuviera enseñando cosas de alguien más. Decía que la voz del fondo le contaba otras historias, de otros nombres, de otros lugares. Su manera de hablar cambió también. Usaba palabras que nunca le habíamos enseñado, frases raras, antiguas. Yo lo veía, pero ya no sentía que fuera mi hijo. Una tarde decidimos sacarlo de la cabaña. Lo llevamos a casa de mis papás en la ciudad, buscando alejarlo de ese terreno. Los primeros 2 días pareció mejorar. Comía mejor, jugaba más y hasta comenzó a recordar cosas de su escuela, de nosotros. Me ilusioné, pensé que todo había sido efecto del lugar, que solo necesitábamos alejarnos de ahí. Pero al tercer día, mientras jugaba en el jardín, comenzó a cavar con las manos. Cuando le preguntamos qué hacía, respondió que ella le había dicho dónde buscar. Encontró una piedra redonda, pequeña, pero idéntica a la otra. Volvimos a la cabaña, pero solo mi esposo y yo. Teníamos que entender qué pasaba con esa piedra. Empezamos a revisar a fondo el terreno, cada rincón. Una madrugada, cerca de las 4, escuchamos un sonido fuerte, como un golpe seco en la tierra. Salimos con linternas. La piedra estaba justo frente a la puerta. Alrededor había marcas, como si algo hubiera emergido del suelo. No era tierra removida, era como si la piedra hubiera salido desde abajo, empujada con fuerza. Nos miramos sin decir palabra. Algo quería estar cerca, algo se estaba acercando. Mi esposo insistía en romperla, enterrarla, destruirla. Yo no sabía qué pensar. En el fondo, algo me decía que esa piedra no era lo importante. Era una puerta o un símbolo, pero lo que hablaba con nuestro hijo estaba en otro lado. Volvimos al lugar donde él la había encontrado la primera vez. Empezamos a cavar. A menos de 1 metro de profundidad encontramos otra piedra más grande, cuadrada, con símbolos extraños. Tenía marcas de uñas, como si alguien hubiera intentado salir. Nos quedamos paralizados. No sabíamos si estábamos desenterrando algo o liberándolo. Esa noche fue la peor. Alrededor de las 2 de la madrugada, las luces comenzaron a parpadear. Nuestro hijo, desde la casa de mis papás, nos llamó por videollamada. Lloraba. Decía que ella estaba en su cuarto, que no la dejaba dormir, que no quería estar con nosotros porque la voz le decía que éramos mentirosos. Mientras hablábamos, algo se movió detrás de él. Fue apenas un parpadeo, una sombra, pero supe que ya no estaba seguro. Decidimos volver por él de inmediato, sin importar la hora. Sentía que si esperábamos, lo perderíamos para siempre. Cuando llegamos por él, ya no estaba solo. Estaba sentado en el sillón, completamente quieto. Mis papás dijeron que llevaba horas así, sin moverse, sin hablar. Lo abrazamos, le dijimos que lo queríamos, que íbamos a ayudarlo. Él nos miró con una expresión que no le conocíamos, como si no entendiera el significado de esas palabras. Ella dice que ya casi está completo, murmuró. Sentí un nudo en el estómago. Volvimos a la cabaña esa misma madrugada, porque si todo había empezado ahí, tal vez ahí también podía terminar. Llegamos a la cabaña antes de que amaneciera. El cielo estaba gris, pesado, como si el día dudara en empezar. Nuestro hijo caminó solo hacia el terreno, sin que lo guiáramos. La piedra estaba en medio, justo donde la habíamos visto la primera vez. Se detuvo frente a ella y dijo que la voz del fondo ya no cabía ahí abajo, que necesitaba subir. No gritaba, no lloraba. Hablaba con una calma que me heló la sangre. Mi esposo intentó cargarlo, pero se quedó rígido, pesado, como si el suelo mismo lo sostuviera. Sin pensarlo demasiado, hice lo único que se me ocurrió. Empujé el cuenco de piedra y tiré el agua al suelo. Se absorbió de inmediato, dejando la tierra negra y humeante. Nuestro hijo gritó, pero no con su voz. Fue un sonido bajo, profundo, que no parecía humano. La piedra comenzó a vibrar.
No se movía de lugar esta vez. Temblaba como si algo adentro estuviera chocando contra ella. El aire se volvió espeso, difícil de respirar. Yo solo abrazaba a mi hijo, repitiendo su nombre, aunque ya no sabía si aún me escuchaba. El temblor duró poco, pero se sintió eterno. De pronto todo se detuvo. La piedra se partió en dos con un crujido seco, sin explosión, sin ruido fuerte. Dentro no había nada, solo tierra compacta, oscura, sin marcas. El silencio que siguió fue tan profundo que dolía. Nuestro hijo cayó dormido en mis brazos, como si se hubiera apagado. No despertó en todo el día. Lo llevamos de urgencia al hospital. Los doctores dijeron que estaba exhausto, pero estable. No encontraron nada extraño. Yo sabía que lo extraño no se iba a ver en estudios. Pasaron varios días antes de que despertara del todo. Cuando abrió los ojos, me miró y dijo mi nombre. Lloré como no lo había hecho en años. Nos reconoció a los dos. Recordaba su cuarto, sus juguetes, hasta el perro de mis papás. De la voz, de la piedra, no recordaba nada. Los doctores hablaron de un episodio disociativo. Aceptamos esa explicación porque la necesitábamos. Vendimos la cabaña sin volver a pisar el terreno. Nadie preguntó por la piedra. Nadie mencionó el cuenco. Preferimos no dar detalles. A veces, por las noches, nuestro hijo se despierta confundido. Dice que soñó con un lugar oscuro, muy hondo, donde algo le hablaba bajito. Dice que ya no tiene miedo porque no lo escucha como antes. Yo me siento a su lado hasta que se duerme otra vez. Nunca dejamos un vaso de agua cerca de su cama. Nunca hablamos de la cabaña. El terreno sigue ahí. Lo sé, con o sin piedra. Aprendí que hay cosas que no buscan hacernos daño. Solo buscan no estar solas. Hoy, nuestro hijo es un niño normal. Ríe, juega, crece. Pero yo entendí algo que no puedo olvidar. Hay voces que no quieren cuerpos, quieren recuerdos. No quieren nombres, quieren espacio. Y cuando encuentran una grieta, aunque sea pequeña, entran sin pedir permiso. Cerramos la puerta a tiempo. No sé qué habría pasado si no lo hacíamos. Solo sé que desde entonces, cada vez que veo agua donde no debería haberla, me doy la vuelta y me voy sin mirar atrás. Si te está gustando el video, échame la mano con un gracias o hazte miembro del canal. Así me apoyas para seguir subiendo relatos de terror todos los días. Y como miembro, también recibes beneficios exclusivos. Ahora sí, vamos con el último relato. Buenas noches, Nero. Soy Hilario, agricultor de toda la vida, como mi padre y el padre de mi padre. Trabajo un terreno en los límites de Guanajuato, medio escondido entre cerros bajos y caminos de tierra roja. No hay mucho alrededor, solo monte seco, cactus y en temporada buena, hileras de trigo que parecen olas doradas. Todo empezó a principios de mayo, cuando andaba preparando la tierra con el tractor viejo. A eso de las 7 de la mañana, la pala se atoró de golpe, como si hubiera chocado con metal o piedra grande. Me bajé molesto, pensando que era otra de esas raíces de mezquite que revientan las cuchillas. Al escarbar poquito con la pala de mano, vi que no era raíz ni piedra cualquiera. Era una losa plana, casi rectangular, como de medio metro de largo. Parecía trabajada, lisa, pero gastada por el tiempo. Estaba hundida apenas unos 20 centímetros bajo tierra. Alrededor de la losa, la tierra se sentía más suelta, como removida hace mucho. Seguí escarbando hasta que la pude levantar. No pesaba tanto como esperaba. Debajo había algo envuelto en una tela podrida, negra y húmeda, como si llevara años ahí abajo. El bulto olía raro, como a trapo mojado mezclado con metal oxidado. No pensé mucho. Lo saqué y lo eché en la caja del tractor. Ya en la casa, abrí el bulto sobre la mesa del cobertizo. Dentro había huesos pequeños, como de animal, aunque uno parecía un fémur humano diminuto.
Había dientes sueltos, algunos con raíces, todos marrones. Y en medio del bulto, envuelto con cuidado en más tela, estaba ese amuleto. Era una piedra negra alargada, tallada con símbolos raros, como espirales y líneas cruzadas. No reconocí nada, parecía antiguo. Lo sostuve en la mano unos segundos, sin saber por qué sentía esa incomodidad en el pecho. Era como tener algo vivo en la palma, aunque estaba frío como hielo. Lo dejé sobre la repisa y no volví a tocarlo ese día. Esa noche no dormí bien. Tuve un sueño raro, pero no lo recordaba del todo. Solo sé que me desperté a las 3:45 de la madrugada, sudando, con la sensación de que alguien me había estado observando desde la ventana del cuarto. Me levanté y no vi a nadie, pero afuera el trigo ya había crecido más de lo normal. En un solo día había ganado casi 1 metro de altura. Eso no es posible, ni con la mejor semilla, ni con abono nuevo. Pensé que tal vez lo había sembrado antes de lo que recordaba. Me obligué a no pensar más en eso y volví a acostarme. Los días siguientes, el crecimiento del trigo fue exagerado. Cada mañana los tallos estaban más altos, más gruesos. Comenzaron a inclinarse, no por el viento, sino como si quisieran alcanzar algo. Algunos se pegaban a las paredes de la casa. Otros se enroscaban alrededor de los postes de luz. Para la segunda semana de mayo ya cubrían casi por completo la ventana de la cocina. Intenté podarlos, pero volvían a crecer en horas. Era como si el campo ya no me perteneciera, como si fuera de ellos. Y luego vino la primera noche en que lo escuché. Eran como susurros. No eran voces claras, pero se entendía algo entre el murmullo del viento y el crujido de los tallos moviéndose. Decían mi nombre. Lo decían bajito, pero insistente, como un niño necio llamando a su papá desde lejos. Me levanté, tomé el machete y salí con la linterna. A cada paso que daba, el trigo se movía, no por el viento, sino como si se apartara de mí, o como si se acomodara para rodearme. Me regresé con el corazón latiendo en la garganta. Esa noche no pegué el ojo. A la mañana siguiente, los tallos estaban pegados contra las paredes de la casa, literalmente apretados contra el cemento, como si intentaran meterse. Habían cubierto por completo la ventana del baño y la del cuarto de mi hijo, que ya no vive aquí desde hace años. Me costó trabajo salir. Tuve que abrirme paso con el machete, cortando puños de trigo que parecían resistirse, como si tuvieran fuerza propia. Lo más raro fue que, al cortar algunos, sentí que el filo tropezaba con algo duro dentro del tallo, como si tuviera huesillos o algo más que solo fibra vegetal. No quise revisar. Me concentré en llegar al tractor. Intenté arar la tierra otra vez, arrancar los cultivos de raíz, pero la tierra ya no respondía como antes. Se sentía húmeda, pero no encharcada, más bien como si respirara. Cada vez que pasaba la cuchilla, la tierra se cerraba de nuevo en cuestión de minutos. Vi con mis propios ojos cómo los surcos desaparecían. El trigo se mantenía erguido, firme, y volvía a acomodarse como si jamás lo hubiera tocado. Grité de coraje, lancé herramientas, hasta me arranqué el sombrero de la cabeza y lo aventé contra el tractor. Me senté en el suelo, con las manos temblando, preguntándome qué chingados estaba pasando. Decidí prenderle fuego a una esquina del terreno. Corté un cuadro pequeño, como de 2 metros por 2, rocié gasolina y le prendí con un encendedor. Las flamas subieron rápido, pero no avanzaron, como si el fuego no pudiera tomar fuerza. El humo olía raro, más a carne quemada que a pasto seco. Me entró una tos seca, me ardieron los ojos, y lo peor, el trigo quemado empezó a chorrear, una especie de savia negra espesa, como si sangrara. Me asusté tanto que apagué lo poco que quedaba con tierra y me regresé corriendo a la casa. Me encerré y tapé la rendija de la puerta con cobijas. Esa noche me desperté de golpe. Eran las 2:10 de la madrugada. Sentí algo en las piernas. No era frío ni calambre, era peso,
Al voltear, vi que varios tallos habían logrado meterse por debajo de la puerta trasera. Uno ya me tenía rodeado el tobillo, otro subía por mi rodilla. Salté de la cama y caí mal, raspándome la pierna contra la esquina de la cómoda. Con desesperación, arranqué los tallos a jalones. Gritaban, lo juro, gritaban bajito como si doliera. «Hilario», decían, «no debiste». No supe si era mi cabeza o si en verdad hablaban, pero el miedo me nubló todo. Me quedé en la sala, machete en mano, con todas las luces prendidas. Al día siguiente llamé a mi primo Genaro. Le pedí que viniera, que algo raro pasaba con el trigo. No le conté todo. Si le decía lo de los tallos que hablan, me iba a tomar por loco. Llegó por la tarde, como a las 5:30, en su camioneta. No alcanzó a bajarse. A los pocos metros de entrar al terreno, las ruedas se atascaron. El trigo ya cubría casi todo el camino y se notaba más grueso como enredaderas. Genaro bajó, intentó pisar entre los tallos, pero dio 2 pasos y se tropezó. Lo ayudé a salir como pude y en el forcejeo noté que el trigo se le enredaba en los zapatos, subía por las agujetas como si no quisiera dejarlo ir. Logramos regresarlo a la entrada. Genaro estaba pálido, sin decir palabra. Le dije que mejor se fuera, que el terreno tenía plaga o algo así. No preguntó mucho. Se subió a su camioneta y apenas logró dar la vuelta. Esa noche no dormí nada. Me senté en el sofá, con las ventanas cerradas, el machete en las piernas, la radio encendida bajito, pero lo escuchaba. Desde el exterior, los susurros. A veces decían mi nombre, a veces solo murmuraban en un idioma que no entendía, pero que me hacía sentir miedo, como si lo hubiera escuchado antes, enterrado en la sangre. A los pocos días ya no podía salir. El trigo cubría por completo la entrada del camino y rodeaba toda la casa, hasta el techo. Intenté llamar por teléfono, pero no había señal. Revisé la radio de batería y solo captaba estática. Por las noches, el sonido de los tallos frotándose entre sí era constante, como si susurraran entre ellos. Ya ni siquiera necesitaban meterse por rendijas, crecían desde adentro. En el baño encontré un brote saliendo por la coladera. En la cocina, uno había roto la cerámica del suelo. Cada vez que cortaba uno, aparecían 2 más en su lugar, y el amuleto brillaba. No sé por qué lo volví a tocar. Tal vez ya me tenía atrapado desde antes. Estaba sobre la repisa, cubierto de polvo, pero limpio, como si respirara. Al levantarlo, sentí una punzada en el pecho, como si algo se conectara directo a mi corazón. Vi cosas, imágenes rápidas, como sueños, rostros sin ojos, campos cubiertos de espinas, cuerpos enterrados bajo raíces negras. Escuché una voz, no de este mundo, que decía: «Fuiste el primero en siglos, la tierra recuerda, la semilla es sangre». Solté el amuleto de inmediato, pero ya era tarde. La casa se estremeció y el trigo comenzó a moverse al mismo tiempo, como un solo ser. Me encerré en el cuarto de mi hijo, el único que todavía no había sido invadido. Empujé un librero contra la puerta y traté de mantenerme despierto. Pero algo me venció. Me dormí no sé cuánto tiempo. Al despertar, estaba completamente oscuro, aunque era de día. Los tallos cubrían ya la ventana y el foco del techo no encendía. Afuera se escuchaban golpes, como si algo caminara entre las plantas. No pasos humanos, sino arrastres, como si alguien o algo se deslizara entre el trigo. A veces susurraban mi nombre. Otras veces decían cosas que no podía entender, pero que me hacían sentir culpable, como si me juzgaran. Una tarde, a eso de las 6:20, sentí que todo se detuvo. No había viento ni sonido. Abrí la puerta del cuarto con cuidado. La casa estaba cubierta de tallos secos, como si hubieran muerto de repente. Créanme que lloré. Bajé corriendo, abrí la puerta principal y vi el camino libre. El trigo estaba marchito, aplastado contra el suelo. Respiré hondo, con lágrimas, creyendo que todo había terminado.
Caminé descalzo por la tierra suelta sin pensar, sin mirar atrás. Crucé el primer portón y no me detuve hasta llegar al camino principal. La señal del teléfono volvió y marqué a Genaro. Lloré de alivio, pero el alivio no duró. Cuando Genaro llegó, me miró con cara de horror. Dijo que llevaba semanas buscándome, que la policía había revisado el terreno pero estaba vacío, que la casa estaba cubierta de hierba podrida, como abandonada desde hacía años. No me creyó cuando le dije que había estado dentro todo ese tiempo. Me llevó al médico y ahí supe que había perdido más de 15 kilos. Tenía la piel reseca, las uñas negras. Dijeron que fue intoxicación por algún hongo, que deliré, pero yo sé lo que vi, lo que escuché, lo que desperté. El amuleto ya no estaba en la casa, lo había tragado la tierra. Me quedé unos días en casa de Genaro, pero no podía dormir bien. El doctor me dio pastillas, pero no me hacían efecto. Soñaba con raíces que me salían del pecho, con ojos formados por espigas, con mi cuerpo enterrado y el trigo creciendo desde mis huesos. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba ese murmullo que decía mi nombre, más suave, más lejano, como si me esperaran. Una tarde me vi al espejo y noté algo que me heló la sangre. Una pequeña espiga fina como un hilo salía de mi omóplato izquierdo. La arranqué con pinzas, con tanto dolor que me hicieron arcadas. Sangré negro, no le conté a nadie. Me vestí, salí sin decir nada y tomé un camión de regreso al rancho. Necesitaba saber si aún estaba ahí, si aún me querían dentro. Llegué como a las 4:45 de la tarde. El terreno parecía seco, normal. La casa estaba cubierta de polvo y la cerca caída, pero al acercarme sentí como el aire cambiaba. Un olor leve, como a humedad vieja y tierra fermentada. Caminé despacio entre los restos del trigo muerto. En el centro del campo, donde había encontrado la piedra, la tierra estaba removida otra vez. Al escarbar, encontré lo que temía, el bulto. Ya no había huesos, ni dientes, solo el amuleto, intacto, limpio. Brillaba con una luz débil, pulsante, como si respirara. No lo toqué esta vez, lo dejé ahí y retrocedí, pero al darme la vuelta, lo vi. Una figura alta, hecha completamente de tallos, espigas, raíces secas. No tenía rostro, pero su forma era humana. Estaba parada entre las hileras marchitas, inmóvil. No se acercó, solo me miraba, aunque no tenía ojos. Sentí que me hablaba, sin palabras, directo a la cabeza. Me decía que ya no había marcha atrás, que yo era parte del campo, que lo que toqué no se olvida, ni se devuelve. Intenté correr, pero mis piernas no respondían bien. Tropecé varias veces. Al llegar al camino, miré atrás. La figura ya no estaba, pero algo nuevo crecía del suelo. Brotes frescos, verdes, sanos, en pleno enero. Me fui, temblando, con la idea fija de que todo volvería a crecer, que lo que enterré había despertado. En los días siguientes, comencé a encontrar pequeñas espigas en mi ropa, en mi cama, en mis zapatos. Una vez, dentro del refrigerador, nadie más las veía, nadie me creía. Dejé de insistir, me encerré, esperé. Hoy, el campo ha regresado por mí. Al abrir los ojos esta madrugada ya estaban ahí otra vez, envolviendo la cama, subiendo por las paredes. Esta vez no susurran, gritan, no tengo a dónde ir, ya estoy dentro como siempre lo estuve. Y ahora lo entiendo, no era un campo maldito, era una semilla esperando dueño, y yo la desperté. Gracias por llegar hasta aquí. En la pantalla tienes 2 videos más que seguro te van a encantar para seguir con el terror. Nos vemos en la próxima historia.